resucitado, aleluya. Ya la muerte ha vencido, aleluya. Con poder y con virtud, aleluya. Cautivo la esclavitud, aleluya. Hola querido amigo, querida amiga que me escuchas, hermano, hermana. He querido esperar a este momento. Ojalá que cuando tú veas este video, cuando lo compartas conmigo, sea de noche, sea ya la madrugada del domingo, ya haya pasado la medianoche, probablemente en la mañana cuando te levantes y te pongas a desayunar, pero he querido dejar esto para este momento. Primero quiero decirte que yo sé claramente que este domingo no es el domingo desde el punto de vista cronológico exacto de la fecha de la resurrección de Jesús. Sabemos que Jesús murió en la Pascua judía, esa ya se cumplió, y la fecha ya se cumplió. Pero no es menos cierto que a través de los años se ha conmemorado el domingo de resurrección. Y aunque yo sé que no es una fiesta de guardar desde el punto de vista eclesiástico, y aunque yo sé que no es la fecha exacta de la resurrección de Jesús, he querido esperar a este momento, porque yo quiero hablarte del resucitado. Quiero que me acompañes por un momento a la palabra de Dios, que pasees conmigo por la Biblia, y que pensemos en los últimos momentos de Jesús y en los primeros momentos de la nueva vida de Jesús, y que podamos conectar esa experiencia con cada uno de nosotros, para que tomemos mayor conciencia de lo que eso significa. Por eso quiero invitarte conmigo al Evangelio de San Mateo, al capítulo 27 del Evangelio de Mateo. El capítulo 27 de Mateo nos narra el momento de la muerte de Jesús. El versículo 50 y 51 dice: «Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu». Ya antes había clamado, nos dice la palabra de Dios. Su clamor había sido: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba en la cruz, muriendo, sintiéndose tremendamente solo, tremendamente desamparado, tremendamente abandonado. Ahí estaba Jesús, sufriendo y dando su vida por la humanidad, por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y cuando pienso en esta muerte de Jesús en soledad, sintiéndose abandonado, clamando incluso al cielo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no puedo dejar de pensar, querido amigo, amiga, hermano, hermana que me estás escuchando en este momento, en aquellas personas que están muriendo solas. En aquellas personas que probablemente en una cama de hospital están expirando su último aliento, están dando su último suspiro, están entregando su vida, están muriendo, porque han perdido la batalla. Han perdido la batalla contra este virus que ha llegado a nuestra vida sorpresivamente, que ha llegado a este mundo para infectarnos a cada uno de nosotros de diferente manera, que ha llegado a alterar nuestra vida, que ha llegado a alterar nuestros hábitos, que ha llegado a alterar nuestra vida espiritual, nuestra vida religiosa, nuestra vida social, nuestra vida económica, nuestra salud. Y algunos están perdiendo la batalla. Y lo más triste de la pérdida de esta batalla es que están muriendo solos en una cama de hospital, probablemente tristes, y clamando muchos de ellos al cielo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque cuando el dolor llega, cuando el sufrimiento llega a la vida, y eso nos lo enseña la misma humanidad de Jesús, es muy fácil sentir el desamparo de Dios. Es muy fácil sentir el abandono de Dios. Pero quiero decirte que cuando Jesús estaba clamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, y cuando luego expiró y dijo: consumado es, ese desamparo que él sentía era su percepción. Es cierto que sobre él pesaba el pecado de toda la humanidad, la culpa, las tuyas, las mías, las de cada ser humano de este planeta. Y la separación que él sentía en ese momento de él y su Padre era enorme. Y veía delante de él como una losa negra, sombría, algo que le impedía ver los rayos de amor de su Padre Celestial, que no lo había abandonado, que estaba con él, que no lo había dejado, que realmente en ningún momento lo abandonó.
Pero es que muchas veces ante el dolor y el sufrimiento, como la humanidad de Jesús nos revela, es muy fácil sentir el desamparo de Dios. ¿Cuántas personas en este momento quizás están clamando como Jesús? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estamos en un momento de la historia de este mundo donde probablemente muchos están sintiendo ese desamparo. A esas personas que están sufriendo solas quizás en la cama de un hospital, agonizando entre la vida y la muerte, a esos familiares, son mis primeras palabras para deciros: Jesús te comprende, Jesús te entiende, Jesús no te culpa, Jesús no te condena. Y no olvides que la última palabra en el dilema del dolor no la tenemos nosotros, la tiene Dios, como veremos en el tema que estaremos desarrollando juntos en los próximos minutos. El Evangelio de San Mateo continúa hablando en el capítulo 28, que luego que Jesús murió, estaban viendo ese momento triste de su muerte. Versículos 55 y 56 dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Mujeres que habían ayudado a Jesús, acompañado, servido a él, a sus discípulos, para que él pudiera predicar sin ocuparse de otras cosas. Ahí estaban esas mujeres, y entre esas mujeres estaba María, la madre de Jesús, lejos, viendo cómo su hijo moría, cómo el fruto de sus entrañas moría, como hoy muchos seres queridos, muchos amigos, muchos familiares ven que sus amados están muriendo y están lejos. No pueden estar cerca para confortarlos. No pueden estar a su lado para animarlos. Están lejos. Qué triste, qué dolor, cuando no puedes dar el último adiós a aquel que se va, cuando no puedes abrazarlo y acompañarlo para que cierre los ojos en paz, sabiendo que tu amor lo conforta en ese último momento. Jesús entiende el dolor de los que sufren a la distancia la muerte de un ser querido. Sus seres queridos vivieron eso, su madre vivió eso. Finalmente Jesús expiró en la cruz. Y la palabra de Dios nos sigue relatando, versículo 57 en adelante: cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Los evangelios nos dicen que había sido discípulo de Jesús, pero en secreto. Él va y pide el cuerpo de Jesús, lo descuelga. Y dicen los versículos 59 y 56, tomando Jesús el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había sido labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y ahí quedó Jesús, en el sepulcro nuevo de José de Arimatea. Probablemente no hubiera sido enterrado en ese sepulcro. La suerte de los condenados a muerte por crucifixión no tenía nada que ver con una sepultura honrosa. Normalmente eran dejados al aire libre, a la intemperie, para que los animales y las aves carroñeras se encargaran de ese cuerpo. Y luego los restos, ya comidos, mutilados por los animales carroñeros, eran lanzados a una fosa común, donde se tiraban a los condenados a muerte. Esa hubiera sido la historia final de Jesús. Ese hubiera sido el destino final del cuerpo de Jesús. Si no fuera porque Dios ya había hecho previsión para esta triste realidad de su Hijo encarnado en esta tierra, y con siglos y siglos de anticipación, había anunciado en una profecía extraordinaria que registra Isaías 53, que con los ricos sería en su muerte, a pesar de haber sido contado con los transgresores y con los impíos, porque fue puesto en la tumba de un hombre rico. Aquel Jesús que cuando estuvo en la tierra dijo: las zorras tienen guaridas, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ahora el pobre Jesús estaba en la tumba de un hombre rico. Fue puesto en esa tumba. Y con el enterramiento de Jesús, querido amigo, querida amiga, con el enterramiento de Jesús, vino la tristeza. La tristeza seguramente a José de Arimatea. La tristeza a todos sus discípulos. Qué triste es cuando los sueños se rompen.
Qué triste es cuando las ilusiones no se concretan. ¿Cómo habrán quedado estos hombres y estas mujeres al ver a Jesús morir en la cruz? Al ver que finalmente su cuerpo maltratado, magullado, malherido, sangrante, era bajado de esa cruz, envuelto en una sábana y puesto en una cueva, en una sepultura, y luego al ver que una pesada piedra tapaba la entrada de ese sepulcro. Con esa piedra enorme y pesada que necesitaba varios para ser movida, quedaron sepultados los sueños, las ilusiones, los anhelos y las expectativas de los discípulos de Jesús. Varios días después, cuando dos de sus discípulos iban camino a la ciudad de Emaús, se encontrarían con alguien a quien no reconocieron. Por lo menos no lo reconocieron cuando empezaron a hablar con él. Y le preguntaron si él sabía las cosas que habían acontecido en Jerusalén. Y este caminante misterioso les dice que no sabía nada, supuestamente. Y le dicen, ¿eres tú el que no se ha enterado todo lo que ha acontecido? No sabes. Y le dicen lo que había pasado, que Jesús, que era un varón bueno, santo, justo, aprobado por Dios, había muerto. Pero saben, le dicen algo sorprendente a este caminante misterioso. Porque le dicen, nosotros creíamos y esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y hoy, sin embargo, ya es el tercer día que todo esto ha acontecido. ¡Qué tremendo! Los sueños, ellos esperaban que Jesús era el libertador, el rey prometido que les traería la restauración como pueblo, como nación, que establecería ese periodo extraordinario, esa nueva era de oro para el pueblo de Israel, que ya prefiguró Isaías en el capítulo 65, mencionando una era de cielo nuevo y tierra nueva que viviría el pueblo de Israel si aceptaba al Mesías. Ellos creían en eso y esperaban eso. Pero cuando Jesús en la cruz dijo, consumado es, cuando vieron que el cuerpo bajaba, que el cuerpo era puesto en la tumba, sus sueños, sus expectativas se murieron. Quedaron sepultados y quedó una pesada piedra sobre ellos. El peso de la piedra que cerraba la tumba de Jesús pesaba sobre las ilusiones, los anhelos de cada una de estas personas. ¿Cuántas veces a tu vida y a la mía vienen cosas semejantes? ¿Cuántas veces sentimos que una pesada piedra de situaciones que no esperábamos, adversas, pesan sobre nosotros y nos quitan la ilusión, nos quitan las ganas de vivir, nos quitan el optimismo, nos quitan la alegría, nos quitan a nuestros seres queridos, nos quitan a nuestros amados, porque la enfermedad nos los lleva? ¿Cuántas veces una pesada piedra, como la que están viviendo muchos en este momento, que impide que sus seres queridos se reúnan, se abracen, compartan, pesa sobre las personas? Qué tremendo este momento, qué difícil. Muchas veces la misma piedra que se puso frente a la sepultura de Jesús pesa sobre cada uno de nosotros. La misma en el sentido que esa es la piedra que representa la sepultura de nuestras esperanzas, de nuestras ilusiones. Pero la última palabra en la ilusión, en los anhelos, no está en el hombre. La última palabra la tiene Dios, porque el relato no termina allí. El relato no queda con la tumba de José de Arimatea, donde ahora está el cuerpo de Jesús. Es cierto que Jesús murió. Es cierto que Jesús fue llevado a la tumba de José de Arimatea. Es cierto que los discípulos quedaron destrozados, quedaron tristes, quedaron desanimados, quedaron preocupados, desilusionados. Y también te diré algo, muertos de miedo. Muertos de miedo porque no querían humanamente que a ellos les aconteciera lo mismo que le había acontecido a Jesús. Ellos sentían que se habían transformado al ser discípulos de Jesús también en sospechosos. El otro día fui a dejar a mi hija a su casa. Mi hija, mis hijas y su madre tienen un
una pequeña empresa familiar, tienen un restaurante vegetariano y una cafetería vegetariana que han tenido que cerrar, pero el restaurante prepara alimentos para personas que lo piden. Así que fui a llevar a mi hija, finalmente la llevé al restaurante y luego la retiré y la llevé a su casa. Salí de mi casa, es cierto, pero preferí hacer esto a dejar que mi hija en esta coyuntura usara el transporte público. Cuando dejé a mi hija en su casa, regresaba a la mía y me encontré con la policía. ¿Sabéis? Muchas veces me he encontrado con la policía, pero nunca tuve temor, como esta vez. Y tuve temor porque ahora cualquiera de nosotros puede ser peligroso. Cualquiera de nosotros puede ser visto como un enemigo público. Cualquiera de nosotros puede ser visto como lo que no es. Debo decir que la policía me trató gentilmente, me pidió explicaciones, se las di. No hubo problemas, continué para mi casa. Pero los discípulos de Jesús se escondieron. Se escondieron porque tenían miedo a sufrir la suerte de Jesús. En un sentido, hoy también estamos recluidos, con miedo a salir, con miedo a ser infectados, a infectar, con miedo a salir y traer la enfermedad a nuestras casas, donde está un abuelo, donde está una abuela, donde está un padre, donde está una madre, con miedo a que otros por mi culpa se enfermen. Por eso responsablemente nos recluimos, pero el miedo nos invade, el miedo nos acompaña, el miedo nos afecta. Tristemente el miedo también nos paraliza, porque el miedo muchas veces hace que no podamos pensar. Y los discípulos, con el miedo que tenían, no podían pensar. No podían pensar en todo lo que Jesús había dicho, en todo lo que Jesús había hablado, en todo lo que Jesús había prometido. Ya no se acordaban que el mismo Jesús les había dicho que él iba a ir a Jerusalén, que iba a ser tratado mal por los ancianos y los sacerdotes, que iba a morir, pero iba a resucitar al tercer día. Se habían olvidado de cada una de las palabras de Jesús, porque estaban con miedo, y estaban paralizados, y estaban escondidos, y estaban desilusionados, y estaban decepcionados, y miraban el futuro con pesimismo. Como probablemente muchos lo están mirando en este momento. Y miran el futuro con tristeza, con angustia, con desilusión, con pesimismo. A todas esas personas quiero decirles, es cierto que cuando salgamos de esta cuarentena y cuando termine esta pandemia, porque pasará, nos encontraremos con un mundo que no es igual al mundo que hemos conocido. El mundo no será igual. Probablemente nuestros trabajos no sean iguales, nuestras vidas no sean iguales. Nada será igual. Habrá personas que no están, porque habrán perdido la batalla contra esta enfermedad. Las estructuras de este mundo serán diferentes. Costará tiempo recuperarse, es probable. Pero quiero decirte una cosa. Dios no ha muerto. Dios sigue vivo. Y no se ha cortado la mano del Señor para salvar. Nuestras desilusiones, nuestros miedos, nuestras tristezas, no significan que Dios no tenga una solución para nuestros dramas. No tenga una salida para nuestros problemas. No tenga consuelo en nuestro dolor. No tenga poder para darnos fortaleza en la adversidad. Y no tenga la capacidad de abrirnos camino en medio de la oscuridad y mostrar luz al final de un túnel oscuro. Dios es hacedor de maravillas. Dios es hacedor de milagros. Dios es el Dios de las nuevas oportunidades, el Dios de los nuevos comienzos, de los nuevos inicios, el que puede hacer de lo imposible lo posible. Así que, por favor, sigue mirando al futuro con fe, con ilusión, con optimismo, porque Dios está contigo, Dios está con nosotros, porque Dios sigue pensando con amor en cada uno de nosotros. La tumba de Jesús recibió el cuerpo de Jesús, y ahí quedó Jesús durmiendo, descansando. Pero cuando llegó la mañana, nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 28, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé a quién buscáis, a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo.
Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí me verán. Oh, sí, es cierto que tras la noche de la desilusión, tras la tumba con la gran piedra que quitaba la ilusión y la alegría de los discípulos de Jesús, vino la mañana gloriosa de la resurrección. Y ahí estaban esas discípulas temerarias de Jesús, que rompiendo, luchando contra el temor, sin importarle las consecuencias, fueron porque querían ungir el cuerpo de Jesús. Y cuando llegaron se encontraron con que la piedra había sido removida por poderosos ángeles. Ángeles que le decían, no está aquí, mirad, la tumba está vacía. Cristo ha resucitado. Ir a avisarlo, ir a dar las buenas nuevas a los otros discípulos y que vayan a Galilea. Y cuando ellas, llenas de asombro, de temor, de gozo y de alegría, van corriendo a buscar a los discípulos, se encuentran con Jesús en el camino. Con ese Jesús que era el objeto de su ilusión, su adoración, su alegría, su felicidad. Y Jesús les dice, id. Decir que he vuelto a la vida, que he resucitado. Id a Galilea, allí me verán, nos vamos a volver a encontrar. Queridos amigos, Jesús le dijo a los discípulos cuando resucitó que vayan a Galilea. Galilea es un símbolo también, un símbolo del ministerio de Jesús, un símbolo de la vida de Jesús, un símbolo de los milagros de Jesús, un símbolo del hacer de Jesús. Galilea representa las pisadas de Jesús, representa a Jesús sanando a los enfermos, devolviendo la vida a los muertos, alimentando a los hambrientos, restaurando a los oprimidos, perdonando a los pecadores, trayendo ilusión y vida nueva a las personas. Galilea representa el poder de la resurrección, de la vida nueva que Jesús trajo para cada uno de los seres humanos. Y Jesús nos invita a encontrarnos con Él, con ese Cristo que ha resucitado, que ha vuelto a la vida, que está vivo de entre los muertos y que nos invita a cada uno a ir a Galilea para encontrarnos con Él. Cristo ha vuelto a la vida y como Él ha vuelto a la vida, como Él ha triunfado sobre la muerte y el sepulcro, te dice a ti, me dice a mí, que tú y yo también podemos volver a la vida. No importa los sueños rotos, Él puede darnos una nueva vida. No importa aún la pérdida de la vida, porque su triunfo sobre el sepulcro también es nuestro triunfo sobre el sepulcro. Volveremos a la vida, aunque nuestros ojos se cierren a esta vida biológica que conocemos, porque hay una nueva vida reservada para cada uno de los que creen en Jesús. Escucha el llamado de Jesús. Mira la tumba vacía. Regocíjate con los discípulos de Jesús y escucha la voz de los ángeles que te dicen, no está aquí, pues ha resucitado, como Él dijo. Felices Pascuas. Que el Señor te bendiga. Que la resurrección de Jesús te llene de gozo, te llene de ilusión, de alegría, de optimismo y haga renacer tus sueños. Cristo ha resucitado de los muertos. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Hasta el polvo se humilla.